Contaremos algunas curiosidades acerca del silencio, acerca del quedarse callado, ¿no? Citaremos a personas famosas que hablaban poco, e incluso a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, incluso a grupos religiosos que tenían como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio fue uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, aunque se privilegiaba una retórica elocuente o verborrágica, el silencio religioso o silencio sagrado, como lo llamó Horacio, no era algo extraño. Pitágoras, y como él muchos otros, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras, primero 2 años no tenías que decir nada. Entrabas ahí, no podías ni pedir permiso para el baño, nada. Ni hacer ningún comentario, nada de, tiene razón, o eso es lo que a mí me parecía, nada. Silencio. Nadie podía hablar y todos debían escuchar su doctrina. Plutarco, por su parte, decía que el silencio era algo profundo y reverente. Aseguraba también que el silencio era divino en tanto era aquello que aprendemos de los dioses. De los hombres se aprendía la palabra, que para él era una cosa más baja. Los padres de la Iglesia se acercaron a estos pensamientos. San Ambrosio se preguntaba retóricamente, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa, si no es a callarnos para que podamos ser capaces de hablar, ¿no? Bueno, San Ambrosio fue el primero que leyó en silencio, según se dice, ¿no? Su alumno, San Agustín, dice que un día entró y lo vio leyendo en silencio. ¿Y por qué dice esto San Agustín? ¿O nadie lo hacía? Porque nadie lo hacía. Vale. La gente leía en voz alta. Se sentaban a él, decía, bla, 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 y este estaba leyendo en silencio. Y fue el primero que lo hizo. El silencio fue siempre señal de gravedad. Hablar demasiado era señal de vacuidad y ligereza. La reserva verbal se relacionaba con la nobleza y la locuacidad, por el contrario, con vendedores y mercachifles. El charlatano era el hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568 en el cual prohibió que se charlara en las iglesias. San Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara, ¿no es cierto?, en la misa o lo que sea. En tanto el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja e hizo voto de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto de la Chartreuse, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida, esos tipos que, entre otras restricciones que se autoimponían, tenían la del silencio. Es conocida la siguiente anécdota. En una ocasión, cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso. Al ver una estatua que el tipo acababa de terminar, el visitante quiso hacer un cumplido y dijo, ¡ay! Es increíble lo real que parece, solo le falta hablar. Y el artista respondió, si hablase sería señal de mi poco talento, porque es San Bruno, el más silencioso de los hombres, ¿no? Bien, el que había formado aquella colonia de silenciosos. La cuestión es que la Orden de la Cartuja tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las
necesidades cotidianas. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de las locuacitas y las verbositas. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a la orden una muestra de su aprecio y consideración y decidió reformar sus austeras reglas, mitigándola en algunos aspectos, como por ejemplo en el referente a la total abstinencia del habla. Entonces lo llamó a los cartujos, le dijo, mire, se la voy a hacer más aliviada. Y los cartujos se enojaron, se indignaron los cartujos y enviaron una carta al Papa con sus objeciones, diciendo que querían seguir con sus restricciones. Y Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con su reforma. Fue entonces cuando hizo su aparición en el Palacio Papal de Aviñón, estaban en Aviñón los papas en aquel momento, una comitiva bien extraña. Se trataba de una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Tanto el Papa como los cardenales y prelados quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada. Todos los que acudían a la curia solían hacerlo para pedir dispensas, indultos, exenciones. Los cartujos no. Querían vivir con toda severidad y sostener su silencio. Y Urbano entonces no continuó con sus reformas ni tampoco obligó a los de la embajada a que le dirigieran la palabra. Otro grupo religioso fue el de los trapenses, una orden fundada en Francia en el siglo XVII. Entre ellos la prohibición de hablar, como entre los cartujos, también era estricta. Me parece que hay algunos monjes aquí en la Argentina que creo que están cerca de Azul. Sí, cerca de Azul. Que provienen justamente de los trapenses y que están ahí y no te dicen nada. Vos vas y le hablas, la gente les habla para incomodarlos, ¿no? Sí, qué mala. Y los tipos no te contestan. Los cuáqueros consideraban las palabras como signos de vileza y parte del corrompido mundo exterior. Por esa razón, William Dewsbury, por ejemplo, recomendaba a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. A su vez, la ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, nada, solo meditación. Los reyes también solían permanecer silenciosos ante sus cortesanos. Los de España, desde Felipe II a Carlos II el hechizado, eran particularmente célebres por taciturnos. El silencio pudo haber sido hasta incluso una estrategia para aparecer dignificados. Entre los reyes franceses, las crónicas dicen que los más habladores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón era un hombre que hablaba muy poco. No así Napoleón III, Napoleón el Pequeño, diría Víctor Hugo, que lo detestaba. Bueno, Napoleón III hartaba a todos sus ministros cuando se ponía a disertar sobre balística e ingeniería militar. Ustedes saben que Napoleón III tenía una gran afición por esos asuntos, y cada vez que agarraba uno lo dormía, contándole en qué ángulo había que disparar un cañón, etc. En cuanto a cuestiones de etiqueta, la corte de Versalles parece que no permitía que nadie hablara al rey durante sus comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Lo mismo sucedía en Inglaterra, aunque allí el silencio podía perpetuarse. En la corte inglesa, si el rey o la reina no decían una palabra,
entonces nadie podía hablar. Muchas veces, si el soberano sostenía su mutismo, las comidas se desarrollaban en completo silencio. Y a veces, si el niato no estaba suficientemente elocuente, lanzaba con desdén una frase o una palabra, nada más que para que los demás pudieran hablar. Decía, qué sé yo, es inútil. Y ahí arrancaba. Y ahí seguía. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta pequeña charla sobre el silencio? Hay una canción de Atahualpa Yupanqui que vamos a escuchar por suma paz y se llama Le tengo rabia al silencio.